Bueno, ahora sí, muy buenas noches. Habiendo solucionado algunos problemitas técnicos que tuvimos, ya estamos aquí transmitiendo en vivo, entonces por el Instagram de Jóvenes Alentando. Nos encontramos con María José Fraga, que es referente de la red de personas con VIH, donde vamos a estar tratando un poco las diferentes campañas que ha lanzado el Ministerio de Salud Pública con el tema que tiene que ver con el VIH a lo largo de todos los años. Bueno, buenas noches, Majo, y muchas gracias por acompañar. Nico, ¿cómo estás? Un gusto compartir esta instancia con ustedes. Y bueno, desde luego los problemas técnicos no los solucionamos, por eso estamos los dos juntos. Pero bueno, no importa. Acá estamos. Lo importante es, sí, un poco abordar esta temática que, bueno, que desde hace tiempo nos preocupa y nos ocupa. Y creo que, en definitiva, la última campaña que lanzó el Ministerio de Salud Pública fue como el detonante para rever un poco lo que han sido las campañas a lo largo de la historia del VIH, digo, centrándonos en nuestro país, ¿no? Sí, y creo que bueno, más allá que mirando, ¿no? Un poco, si uno recuerda algunas campañas de años atrás, se han mejorado, entre comillas, algunas cosas, ¿no? Sobre todo que antes se utilizaba la palabra SIDA, pero como que nos quedan muchas cosas todavía para mejorar y para informar, creo, ¿no? Recordando un poco lo que fue esta última campaña de cara al Día Nacional de Respuesta al VIH, el lema era que había que cerrarle la puerta al VIH, ¿no? Sí. Algo que te deja pensando mucho, bueno, por dónde se puede agarrar, ¿no? Porque el cerrarle la puerta al VIH, yo creo que seguimos en la misma temática, que es causar un poco de miedo, de no querer informarse, de que el tema siga siendo tabú, ¿no? Como que hay cosas para mejorar todavía. Sí, no. A ver, la campaña de este año, o sea, la consigna exactamente es: no le abras la puerta al VIH, usa preservativo. Eso era la consigna, y después las placas, o por lo menos la placa que sacaron, diagnóstico oportuno, más, no, diagnóstico precoz, más tratamiento oportuno, es igual a un Uruguay sin SIDA, volvemos a agarrar la palabra SIDA, ni discriminación. El no le abras la puerta al VIH, yo creo que le están diciendo un poco a la población, y a la población que no tiene VIH, porque las personas con VIH en las campañas estamos totalmente invisibilizadas. O sea, no ha existido en ningún momento mensajes dirigidos a las personas con VIH. Esto no le abras la puerta al VIH, es como no le abras la sexualidad, por no decir, yo qué sé, ser un poco más, y no sé, no le abras las piernas, no le abras no sé, digo, suena un poco eso, ¿no? Digo, sin duda vemos un retroceso en el tiempo, porque sí, aparte los colores blanco, negro, rojo, la palabra SIDA que vuelve a tomar relevancia en el Día Nacional de Respuesta, pero bueno, esto también tiene un porqué, y justamente de eso es de lo que un poco queríamos hablar, de cómo han sido las campañas dirigidas en torno al VIH, las primeras, bueno, yo creo que la mayoría siempre apuntando al miedo, a disciplinar la sexualidad, a que las personas tengan la sexualidad que los tomadores de decisiones creen que es la correcta. Sin duda también todo esto tiene mucho que ver con la construcción social del VIH. No nos olvidemos cómo irrumpe el VIH en el mundo, en determinadas poblaciones que ya eran estigmatizadas, discriminadas, y de alguna manera esta
infección, este virus que aparece allá por el año 81, bueno, lo que viene a hacer en estas poblaciones es a darle legitimidad a viejas estigmatizaciones y discriminaciones y abrir una nueva, ¿no? Sí, porque ya recordemos que cuando surge todo el tema del VIH era como en su momento la enfermedad de los homosexuales, ¿no? Sí. Entonces ya ahí fue el estigma que era una enfermedad solo de los homosexuales. Después el VIH también se lo contagiaban las personas o se lo agarraban las personas que sexualmente parecía que eran personas que estaban descontroladas, que estaban con todo el mundo, o sea, y estuvo muy arraigada a lo sexual también, ¿no? Porque las campañas que yo estuve viendo algunas de antes, siempre era el tema del preservativo. El SIDA, el VIH, el preservativo. Digo, sabiendo que la principal vía de transmisión que sigue ocurriendo es la vía sexual, solamente era, bueno, usar preservativo y es la solución para el VIH o el SIDA, como se decía antes, pero nunca era hablemos del tema, algo que justo veía en los comentarios, ¿no? Que justo ponían por ahí, están limitando a las personas con VIH. Se habla solo de, bueno, las personas que no tienen VIH, cuídense, el VIH lo dejamos afuera, bueno, pero que también, ¿qué pasa con las personas que hoy en día viven con VIH? Que la discriminación sigue estando, ¿no? Y eso en las campañas no se habla mucho de la prevención, hacete el test, usa el preservativo, bueno, y ¿en dónde dejamos entonces a las personas que viven con el VIH? A las buenas de Dios. Sí. A ver, vamos un poco, a ver, si nos centramos en lo que es, en los últimos años es cierto que ha habido una ausencia total de campañas. Creo que es en el 2020 que sale un video contra la discriminación, cero discriminación, pero bueno, una campaña rara porque, digamos, el mensaje estaba bueno, pero no se veían caras. O sea, no sé si también aparece esto de que, bueno, de que cuando se va a filmar un spot publicitario o algo, la gente tampoco quiere mostrarse por temor a quedar bajo sospecha de. ¿Por qué te involucras con este tema? Después, no se ha hecho más a nivel masivo, salvo estas consignas que han puesto, que hablan de una detección precoz. Entonces acá empezamos a bajarlo a tierra. ¿Detección precoz qué es? Detección precoz es tener acceso al test. Exacto. Y en nuestro país, para hacerte un test, y acá vamos a ver todo el país, para hacerte un examen tenés que pasar por tu médico, bueno, explicarle al médico por qué te querés hacer el VIH, porque también muchas veces pasa que te dicen, ¿y por qué te lo querés hacer? ¿O te parece? Bueno, lo que fuese. Acá en Montevideo, únicamente la Intendencia de Montevideo tiene estas políticas de todos los días tener test rápidos. Entonces, desde el acceso al diagnóstico es complicado. Bien. Sí. Pasamos a lo segundo, basándonos en esta placa que sacó este año el Ministerio. Tratamiento oportuno. Bien, diagnostico y empiezo a tratar. Pero ¿cuál es la realidad? Sobre todo en el prestador público. Y también hay brechas en los prestadores privados. En prestadores privados, quien te puede indicar es generalmente los infectólogos. ¿Esto qué quiere decir? Tenés que ir a un médico de medicina general, exponer tu situación ya con un diagnóstico para que te haga el pase al infectólogo. En el servicio público también se utiliza en muchos lugares este sistema, y después nos encontramos con que los lugares que brindan medicación no tienen stock. O sea que si vos venís recién diagnosticado y yo te quiero dar el tratamiento, bueno, yo ponele que soy médico, te quiero dar
ya la medicación, no tengo medicación en stock, tengo que pedirla. Entonces te digo, bueno, volvete en un mes que va a estar tu medicación o te aviso. Sí. No, evidentemente ya, y yo vuelvo un poco sobre todo a lo que decías del diagnóstico, ¿no? Sacando estos test rápidos, que bueno, que muchas veces facilita mucho al diagnóstico, sacando el día nacional o internacional, el promover que la gente se haga los test rápidos, más allá de que uno sí, es cierto, para hacerse el análisis de sangre tiene que ir al médico para que se los recete. Si alguien quiere ir directamente a acceder a un test rápido, más allá que las policlínicas puede, no se hace campaña sacando el día nacional o internacional. Entonces pareciera como que el diagnóstico del VIH masivamente aparece solamente 2 veces al año. Entonces ya ahí partimos de que, bueno, a ver, yo creo que gran parte de la población tiene ese incentivo de hacerse el test porque, bueno, sale publicidades en la tele, en las redes sociales, de, bueno, hacete el test porque es el día nacional o hacete el test porque es el día internacional. Bueno, pero ¿qué pasa fuera de eso? Yo creo que ahí todavía hay un debe. Y después, es cierto que pase con el infectólogo, hoy en día es complicado. Tengo un conocimiento de un caso que una mutualista privada, que no importa cuál es, para sacar pase con el infectólogo, medicina general no se lo podía hacer, tuvo que ir a un dermatólogo, también explicarle la situación, recordando que cuando a una persona le dan el diagnóstico de VIH, en su comienzo puede significar muchas cosas, a un dermatólogo para que el dermatólogo le diera el pase para el infectólogo. Entonces yo creo que ya desde el tema 1, que es el tema del diagnóstico, y ya después el tratamiento, realmente hay un debe muy grande, ¿no? Cosas creo que para mejorar o ajustar por lo menos para que el tema sea más fácil ante un diagnóstico, por ejemplo. Sí, no, sin duda, digo. Hay un debe enorme y justamente esto que tú traías, ¿no? Que solo el 29 de julio o el 1 de diciembre como que aparece el VIH. O sea, como que esto el resto del año no está y está como que es la sociedad civil que quizás muchas veces impulsa o promueve a través de las redes sociales en estos últimos años, en esto de fomentar el diagnóstico oportuno y todo esto, ¿no? También, digo, obviamente las brechas nos alejan, o sea, los sistemas de salud parece que hasta quisieran como expulsar a las personas, porque desde el momento que a vos te dicen tenés un diagnóstico positivo, ahí empieza un peregrinaje hasta llegar con el médico con el cual y bueno, y la idea es que, bueno, de que se naturalice, de sacarle como el cuco que tiene el VIH en muchos profesionales de la salud, porque hay muchos profesionales de salud que dicen, yo esto no, para mí no es al infectólogo. Cuando también sabemos que los médicos del primer nivel podrían perfectamente atender a las personas con VIH. Exacto. Pero, y tener como contrarreferencia en casos complicados, yo qué sé, cuando se complica un poco, tener como contrarreferencia al infectólogo. Pero bueno, es como un tema del infectólogo que nosotros, la sociedad civil, también bregamos para que el primer nivel de atención tome el VIH, porque, a ver, si partimos de que el VIH es algo crónico, como puede ser una diabetes, podés perfectamente que te controle o estar, bueno, esa palabra control, sí. Si estuvo un poco fuera de lugar, bueno, por lo menos tener tu seguimiento con el primer nivel y utilizar al infectólogo en casos, bueno, que sean necesarios, en casos puntuales, ¿no? Una cosa que quedó por ahí y que también
nuestro país no toma, y es el tema de la prevención combinada. O sea, acá se focaliza únicamente en el uso del preservativo. Usá preservativo, usá preservativo. Bueno, ya está. Vemos que, o sea, 40 años diciendo que usen preservativo, que se use preservativo, no funcionó. Sabemos por estudios de que la gente no utiliza el preservativo. Entonces, bueno, hay otras opciones. En primer lugar, la educación sexual integral, que ahí, bueno, más que debe, no existe, o prácticamente es inexistente. Después, bueno, hablábamos del diagnóstico como manera de prevención, el tratamiento. Antes podemos nombrar lo que es la profilaxis preexposición, que es para personas que tienen encuentros casuales y que no se amigan con el uso del condón, o no quieren usarlo, o se sienten más seguros. Bueno, esas personas tienen que tener el derecho de poder elegir cuál es la mejor manera de cuidarse. Yo puedo poder elegir cuál es la mejor barrera de protección frente al VIH que me sea más cómoda. Y si esa protección es usando el PrEP, o sea, tomando una pastilla todos los días, o cuando sé que voy a tener sexo y tengo que tener el derecho a poder acceder. Después tenemos la profilaxis post-exposición, que es cuando tengo sexo con una persona, no uso preservativo o se rompe, desconozco la serología de la persona, bueno, que mi prestador de salud me dé la profilaxis post-exposición, que es lo que vemos que muchas de las personas, cuando llegan a las emergencias, porque no olvidemos que esto es en las primeras 72 horas, se encuentran con esta cuestión de que, bueno, primero que no saben. Sí, y más los profesionales de la salud, que hablamos del primer nivel, que en muchos casos de esto, ¿no? De que van y muchos médicos que te quedan mirando como, bueno, ¿qué es eso? Y muchas veces es el paciente que termina informándole al médico qué es. Y después los casos que creo que era un poco a lo que venía de, no te lo podemos dar acá, no hay, digo... Es cierto que, a ver, nosotros hace más de un año que estamos pidiendo que que el ministerio saque las guías de la profilaxis post-exposición. El 29 de julio del año pasado prácticamente estaban en la imprenta por salir. Pasó un año y estamos esperando. Acá hay como una cuestión de no querer como tirar esta información, o que la gente se informe y entienda estos métodos y vea, digo, estas posibilidades de protección. Y es raro que no sepan el personal de salud, porque es exactamente el mismo kit que el de abuso. Lo que pasa es que el de abuso, digo, más allá de que tiene otro abordaje distinto, aparte de lo farmacológico, si vamos a lo farmacológico y a los exámenes que se hacen en el momento, son exactamente los mismos. Lo que pasa es que acá también entra la moralidad, ¿no? Sí. Digo, una cosa es la mirada que yo puedo tener frente a un abuso, y otra cosa es cuando la mirada que puedo tener con una persona que se acostó con alguien que no sabía o tuvo sexo con alguien que no sabía si se lo... Bueno, en fin, y no usó condón. Si no usaste condón, no. Sí, ya viene como más el regañar a la persona o decirle muchas veces no, que estuviste mal, cuídate, pero bueno, a ver, la persona está ahí tratando de solucionar algo cuando estuvo expuesto a una situación de riesgo, y muchas veces lo primero que sale es, no, estuviste mal, ¿cómo vas a hacer eso? Tenés que usar el preservativo. Muchas veces de la gente mismo de la salud. Entonces ya muchas veces puede ser complicado alguien acercarse, ¿no? Y decir, bueno, no me cuidé, y la respuesta dan ganas sinceramente de ni siquiera ir y decir, no, estuve en una situación de riesgo y quiero
acceder a tal medicación. Entonces, el estigma del personal de la salud con el tema VIH sigue siendo pésimo. Sí, no, sin duda, digo, esto es algo que viene desde siempre, y es donde se han visto en el índice, en un estudio que se hizo sobre estigma y discriminación, la mayoría de las denuncias venían del personal de salud. O sea, el personal de salud muchas veces parece que no tienen sexo. O sea, la sexualidad no entra en una consulta médica, excepto cosas muy puntuales. Y si se habla de la sexualidad es con fines, bueno, si vas a tener hijos, si quieres tener hijos, si estás programando un embarazo. O sea que, digo, desde el personal de salud necesitan amigarse con el PrEP, amigarse con el PEP, dejar el prejuicio de lado, dejar esa moralidad, porque digo, el derecho a la salud es un derecho universal y todos los tenemos. Y no puede ser que de alguna manera ellos están violentando un derecho. Sí. Porque si a una persona se le niega el tratamiento y por esa negación, por un prejuicio, esa persona termina infectada, que si vamos al caso, también desde las políticas públicas o nacionales, si ven un poco costo-beneficio, como les gusta ver a ellos la salud, exacto, siempre le va a salir más económico darle a las personas que lo requieran, que lo necesiten, las profilaxis, antes que, bueno, una nueva infección que implica un tratamiento de por vida. Exacto. Y un tema que no quiero dejar pasar, y acá hago énfasis, es que, bueno, ya está bien con que se haya tanto silencio en torno al indetectable es igual a intransmisible. Exacto. Que ese era un tema un poco que queríamos entrar, porque bueno, un poco hablamos, ¿no?, de las personas que no diría que no tienen VIH, sino que no saben su diagnóstico y lo difícil que es acceder un poco al diagnóstico, tanto positivo o negativo, y el tema de los cuidados que, como hablábamos, no solo hay que centrarse en el preservativo. Pero después muchas veces, que era algo que, bueno, que me comentaban un poco para tratar en el vivo, es yendo, bueno, y las personas que ya tienen VIH, ¿no? Y algo que vos traías que creo que es fundamental y es lo principal, que es de lo que creo que menos se habla. Igual indetectable igual intransmisible. Bueno, ahí yo creo que ni siquiera es un debe, porque no hay prácticamente información, salvo las personas que, bueno, o están en la salud, o que aún así hay personas de la salud que no creen en I igual I, de que, bueno, en ninguna campaña nunca se escuchó hablar ni en ningún momento de I igual I, que yo creo que es lo fundamental que hoy en día hay que hacer hincapié. Sí, a ver, esto es una preocupación a nivel internacional, ¿no? Hace pocos días fue como la cumbre mundial de indetectable intransmisible, donde se presentaron distintos trabajos y cómo venían trabajando los distintos países en referencia a este mensaje, a dar este mensaje. ¿Qué es lo que pasa? Que no se termina de transmitir este mensaje cuando hay estudios que lo avalaron, que lo certificaron desde el 2018 para acá. ¿Por qué al personal, por ejemplo, por qué a los médicos, médicas, les cuesta muchas veces decirle a sus propios usuarios, a las personas con VIH, que indetectable es igual a intransmisible? Que si estás en tratamiento con carga viral indetectable, no transmitís el virus, así no uses condón. Bueno, es una dificultad en el sistema de salud, es una dificultad para quienes, para quien está en el tema comunicacional desde el ministerio, pasando por distintos lugares, ¿no? Que cuesta como dar este mensaje cuando, bueno, si quieren aval científico, tienen la CDC que los avala, tienen la Organización Mundial de la Salud que los avala, tiene ONU-SIDA que los avala, la OPS. Digo, a ver, la evidencia científica está. ¿Por qué ese temor?
entiendo que existen las otras infecciones de transmisión sexual, que para ahí sí, bueno, el uso del preservativo, pero bueno, ya ese es otro tema, pero una persona, o sea, para una persona con VIH, el indetectable y transmisible es muy liberador. Sí. En los países donde se ha aplicado mucho y se ha insistido mucho en este mensaje, se ha visto, bueno, los estudios de que se ha reducido el estigma y discriminación. O sea, vos sí a la persona, si salís con una persona, le decís tu serología, que también eso es una cuestión, no tenés por qué decírsela porque no estamos obligados a decir nuestra serología. La sexualidad es como mínimo de a dos, entonces bueno, es una responsabilidad ahí de ambos. Si decidís decir, compartir tu estado, que tenés VIH, bueno, también esto de que, bueno, mirá, tengo VIH, estoy en tratamiento, tengo carga viral indetectable, no transmite el virus, así no usemos condón. Y eso tiene que darle seguridad. No es algo que se lo inventa Nicolás y María José. Es algo que está evidenciado. Sí. Pero hay muchas resistencias que las cuales tendremos que salir a romper esas resistencias, sí, ¿no? Y también yo, un caso, ¿no? de una persona con VIH que venía y me decía, bueno, porque a ver, está el caso, ¿no? De decir, bueno, el día de mañana me enfrento a una pareja y bueno, y está lamentablemente el tema de, bueno, decirle que tengo VIH y ver si la persona del otro lado está informada, no está informada. Me decía, mira, yo estoy cansado de yo tener que informarle a la otra persona el tema de igual y todo lo que tiene que ver con el VIH, ¿no? Entonces yo creo que si apuntamos más bien a campañas que saque tanto el Ministerio de Salud Pública o las organizaciones, principalmente el Ministerio de Salud Pública, para informar a la población y que no sean las personas que viven con el VIH que tengan que estar explicando, no sé, si deciden compartirlo a una futura pareja o a un amigo, de que estar explicando cuando esa información, y más hoy en día con las redes sociales, con los medios de comunicación que hay, que son montones, realmente hacer hincapié en que esa información llegue a la población y que organización que tenga más credibilidad, que sea el Ministerio de Salud Pública, que pueda decir, bueno, porque muchas veces pasa, ¿no? Vas y le decís a una persona, mira, una persona con VIH con carga viral indetectable no transmite el virus. Que no te creen, que te miran raro, cuesta... Bueno, entonces yo creo que quien tiene acá el deber, bien, de salir a decir, bueno, con carga viral indetectable no se transmite, es el Ministerio de Salud Pública. Y más hoy en día, cuando corre mucha información, yo creo que eso habría que apuntar mucho como principal. Hay un montón de temas que claramente que abarcan a las personas que viven con VIH, como tienen un debe, pero sobre todo creo que el I es algo que como vos decías, la discriminación, el trabajo que tienen que hacer muchas veces las personas con VIH, de ellas mismas estar informando, que hayan personas que inclusive digan, no, mira, no te creo eso de entonces es complicado. Sí, no, sin duda, y aparte es lógico que la gente dude de esto cuando desde los tomadores de decisiones o el Ministerio de Salud Pública no sale con este discurso. Cuando tiene, ya te digo, la evidencia científica. Exacto. Las campañas son hechas para personas que no tienen VIH. De vez en cuando, y a ver, no sé, ojalá no estuviera mirando a alguien de comunicaciones del Ministerio de Salud Pública, porque es algo que yo personalmente hice la crítica, y me hago cargo. Bueno, piensen en las personas con VIH. Tenés un diagnóstico positivo, ¿y ahora qué?
¿no? Sí. Pero bueno, esto es algo que, no sé, pretenden, yo creo que las llaves y, no sé, las puertas le cierran, están cerrando puertas a la información. Porque ya te digo, no se habla de PrEP, no se habla de PEP, no se habla de indetectable e intransmisible, no hay educación sexual integral. Entonces, bueno, nos toca a nosotros ser como voceros y no es convencer, es simplemente invitar a la gente. Pueden estudiar, pueden los que todavía no tienen como muy claro esto, indetectable es igual a intransmisible, tienen los estudios disponibles, los estudios partner, tienen la Organización Mundial de la Salud, OPS, el CDC y bueno, y las distintas sociedades científicas. Pero digo, es un tema. Por otra parte también, por ejemplo, algo importante, también el 29 se dieron las cifras, ¿no? Si nos vamos comparando con años anteriores, si vos ves los números hay menos números, pero si vos buscas relación de cantidad de test y diagnóstico positivo, te das cuenta que la positividad subió. Ahora, nuestro país se comprometió a las metas 90-90, que hoy por hoy son 95, 95, 95. Eso era el 2020, no llegamos. Hoy estamos con el 95. En el tema del diagnóstico, sería como lo más cerca que estamos. Bien. De la meta. Lo más cerca. En el tema del tratamiento, bueno, nos falta un poco, y en lo que estamos en un 60%, y esto llama mucho la atención y debería de tomarse con mucha seriedad y trabajo y compromiso, es el porcentaje de personas indetectables que hay. Solo, así a grosso modo, cifra redonda, sí. Solo el 60% que toma medicación que está en tratamiento tiene una carga viral indetectable. Wow. Yo creo la indetectabilidad lo tenemos que tomar como un derecho. Es mi derecho estar indetectable. Obvio, están las personas que no quieren hacer tratamiento y ya ese es otro tema que sí. Que se niegan a los tratamientos, prefieren otra cosa. Bueno, yo no voy a avalar eso, pero tampoco, bueno, cada uno. El tema es, ¿cuál es el abordaje que se le está dando a las personas con VIH que no logran la indetectabilidad? Habrá casos que será por una cuestión de resistencias a los fármacos, que ahí tiene que ver, pero hay otras personas donde el VIH es un tema más a solucionar en su vida. Digo, hay personas que, bueno, están en una vulnerabilidad social importante donde el VIH es algo más, y yo que sé, tomarme, o sea, tengo otras preocupaciones en mi vida que tomarme la pastilla todos los días. Entonces, bueno, ahí se necesita como un abordaje, porque en definitiva lo que todos queremos, personas con VIH, personas sin VIH, es poder tener un país no libre de SIDA, a quien lo escribió, libre de nuevas infecciones por VIH. Y obviamente libre de discriminación, ¿no? Sí, y otro tema que creo que, bueno, que el debe no solo es en salud pública, sino en la salud en general, es, bueno, hay un diagnóstico positivo, ¿no? Y sobre todo con esta falta de información, te dicen positivo para VIH. Ya con la falta de información que hay, con todo este miedo que se ha generado a lo largo de los años, ya uno de por sí piensa VIH, muerte, SIDA, bien. Ahora, ¿qué abordaje o qué acompañamiento se le da a la persona que se le da el diagnóstico? Que muchas veces ni siquiera hay ningún abordaje o acompañamiento cuando se le da un diagnóstico. Muchas personas y casos que todos debemos conocer, que te llaman, mira, positivo para VIH, o bueno,
resultado positivo del test rápido o el test, tenés que ir al médico y bueno, yo creo que no hay, o por lo menos si hay, qué bueno que estaría establecer una guía de decir, bueno, ante un diagnóstico positivo estaría bueno, o una consejería como se hace en la CEPO. Pero eso debe de hacerse. Pero que es algo que en la mayoría de los casos y en la práctica no se da, cuando yo creo que es algo fundamental dar un acompañamiento a una persona con un diagnóstico reciente de VIH, que no hay ningún acompañamiento. Entonces, sí es cierto, hay muchas cosas que tenemos que exigir y demás, pero bueno, yo creo que es lo fundamental en un diagnóstico reciente, donde para muchas personas, voy a lo mismo, por la falta de información, se les cae el mundo en el momento que escuchan, ¿no? Positivo para VIH. Que no hay un acompañamiento. En la práctica no se da, y yo creo que ahí es donde hay que hacer más hincapié, porque la adherencia al tratamiento, el empezarlo lo cuanto antes, yo creo que por ese lado es algo que estaría bueno que en la práctica sea más efectivo, se acompañe más a las personas con un diagnóstico reciente, y sobre todo para que el seguimiento después lleve a que tengan una buena adherencia al tratamiento y lleguen a lo que hablábamos, al derecho de uno de poder tener la carga viral cero, intransmisible. Sí, no, sin duda, sí. A ver, hay una normativa donde tiene que estar la consejería pre-test y post-test. Esto, en la práctica, casi sí, estoy positivo. Vení el mes que viene. Sin duda, hay como muchas lagunas en torno al VIH. Y también, si lográramos naturalizar, ese es el tema. Yo creo que la clave es naturalizar el VIH como una afección más. Exacto. Que vayas a un centro de salud y puedas tener disponible información y que el médico no tenga miedo de darte el diagnóstico, porque ese es otro tema. También. En el interior muchos médicos no se animan a dar un diagnóstico, mandan a las personas acá a Montevideo que se lo den. Capaz que si tenés un cáncer ahí medio que estás a 6 meses te lo dan, pero con el VIH es que el VIH atraviesa, claro, porque de alguna manera interpela también mi sexualidad. Entonces, el prejuicio, la moral, en un país donde, nos creemos como muy mente abierta, pero no. Entonces, yo creo que esto de naturalizarlo es clave para poder dar una mejor respuesta al VIH. Hoy por hoy no se puede asustar nadie a la hora de dar un resultado positivo, ni por conocer a una persona que tiene VIH, ni por... No. Sí. Pero muchas veces, que creo que es lo que pasa, la sociedad civil, las diferentes organizaciones, lanzan campañas, movimientos, talleres para de alguna forma poder naturalizar el tema del VIH, pero llega el Día Nacional o el Día Internacional con una campaña del Ministerio de Salud Pública que tiene mucha visibilidad, y es como que en un segundo destruyen muchas cosas que la sociedad civil o las diferentes organizaciones tratan de decir, naturalicemos el tema, trabajando en diferentes aspectos que abarcan al VIH, pero pasa que personas que solamente se quedan con el informativo o con las noticias, el Ministerio de Salud Pública saca esta campaña, entonces es como, siento, ¿no?, desde lo personal, que tiran abajo, bien, un montón de luchas de construcción que se dan simplemente con una campaña en donde
está visto que hay que tener mucho cuidado en cómo se presenta el tema del VIH, y claro quedó en esta última campaña que de vuelta generamos miedo, volvimos al SIDA, no se habla de las personas que tienen VIH, entonces y yo creo que hasta cierto punto desgasta a las diferentes organizaciones que luchan por naturalizar el tema, de que están constantemente trabajando y saltan al Ministerio de Salud Pública un día con una campaña y te tiran todo abajo. Entonces yo creo que el Ministerio de Salud Pública es quien más tendría que estar acompañando y escuchando un poco a las diferentes organizaciones, porque cuando se conoce un poco la campaña, ¿no?, que sale para el Día Nacional de Respuesta al VIH, muchas organizaciones y personas referentes en el tema se acercan al ministerio para decir, espera, esta campaña no creo que ayude mucho. ¿Y la respuesta cuál fue? Ya está. Y se lanzó la campaña. Entonces, yo creo que hasta, y no sé cuál es tu pensamiento, Majo, que ahora lo compartías, pero hasta que el ministerio no abra un poco las puertas a las diferentes organizaciones, escuche un poco qué es lo que está pasando, qué es lo que se reclama, yo creo que es como seguir en el mismo retroceso de años atrás, generalizando miedo, más estigmas. Sí, sin duda. A ver, varias organizaciones conformamos lo que es la Comisión Nacional del SIDA. Ahí estamos, distintas organizaciones con trabajo en VIH y organizaciones de personas con VIH. Cuando a nosotros nos pasaron la consigna, porque no fue algo consensuado, y en esto yo creo que es importantísimo que también se empiecen a abrir Ministerio de Salud Pública y otros entes estatales a trabajar con la sociedad civil en conjunto, porque la sociedad civil de repente no tiene tanto conocimiento técnico, pero tiene conocimiento de campo, que es lo que importa. Este último no se consensuó con la sociedad civil. Perdón. Cuando vimos cuál iba a ser la placa y la consigna, algunas organizaciones, la academia, PIT-CNT, perdón, mandamos a la Comisión Nacional del SIDA, que bueno, que no nos parecía acertada, una nota justificada, obviamente, la evidencia que se tenían que abordar otros temas. Después, alguna organización envió algún tipo de mensaje que también se debería dar, como es esto, indetectable es igual a intransmisible, pero no hicieron eco de nada. O sea, llegó el 29 y aparecen con esa placa que, a mi entender, pega un retroceso. Es como volver a los 90. Sí. Porque, no sé, veníamos como avanzando de la última publicidad que se hizo, que fue el spot ese contra la discriminación, y un poco y ahora trasca, ¿viste? Eso no sé, a mí me pareció, honestamente, desde lo comunicacional, muy desacertado, que obviamente genera más estigma, que está muy alejado de la realidad, que genera miedo, porque la palabra SIDA, y así fue como se construyó, y también de alguna manera, hubo un beneficio, porque esto no, de generar todo ese miedo, que fue básicamente el control y querer disciplinarnos, y bueno, hacé este camino y tenés que ser de esta manera o comportarte de esta manera. Pero bueno, el SIDA a la gente le resuena muerte. Entonces, bueno, volvemos al miedo, volvemos a más estigma, nos plantean cosas que no son tan fáciles en la práctica,
porque si a mí me decís, bueno, vivimos en un país donde, yo qué sé, me quiero hacer un test, voy a la mutualista a la policlínica de Asia, hay test rápidos, ahí digo... Sí, no, digo, yo por ejemplo, creo que, y espero que en algún momento llegue el autotest. Ojalá. Entiendo que no es para todo el mundo el autotest y que no debe ser de hacerlo en solitario. Pero sería, o sea, podríamos tener como más más diagnósticos, más tratamientos, más personas indetectables y menos transmisiones, que de eso se trata, ¿no? Sí. Eso. Bueno, y un poco acá mientras vamos llegando al final del vivo y les damos a las personas que nos están escuchando a ver si quieren ir a hacer algunas preguntas. Yo te voy preguntando un poco, Majo, bueno, ahora viene 1 de diciembre, Día Internacional, donde, bueno, supongo que tendremos también alguna otra campaña y te pregunto, porque claramente, como hablamos durante todo este vivo, temas para abordar respecto al VIH son un montón. Y justo una persona me decía, ¿no?, que a veces menos es más. Claramente que hay que informar, hay que hacerlo, creo que a su tiempo y no tirar toda la información. ¿Cuál sería para vos el tema o capaz que algunos temas que tendrían sí o sí que estar en la próxima campaña de cara al Día Internacional? A ver, generalmente, o sea, el Día Internacional, el 1 de diciembre, la consigna se pone a nivel internacional. El año pasado fue algo como poner fin a las desigualdades, poner fin al SIDA y poner fin a las pandemias para el 2030. Yo creo que como sociedad civil, porque ojalá se sume el Ministerio de Salud Pública y otros ministerios y otros entes que tienen mucho que ver, ¿no? Yo creo que, bueno, una buena idea es para el próximo 1 de diciembre, digo, más allá que se podrán hacer test, hacer una semana, porque aparte siempre los test son como en lugares medio céntricos, tener como test en todo el país, ojalá se diese, pero bueno, creo que tendría que ser, bueno, el indetectable e intransmisible. Llenar las ciudades, no sé, los lugares céntricos con el I igual a I. No sé, los árboles, no sé. Sí. Pero que empiece a sonar. Sí, I igual I. Sí, porque es una manera de prevención. Y eso, digo, yo creo que no solo es súper liberador para las personas con VIH, que bueno, que pueden vivir y disfrutar su sexualidad sin ese temor que por ahí puede, sino que bueno, reduce el estigma, que en definitiva el estigma y la discriminación sigue existiendo. Entonces, bueno, apostemos por esta, que no es una consigna, es un hecho evidenciado científicamente y respaldado, ¿viste? Y el personal de salud y las personas no deberían de tener ningún temor en decirlo. O sea, indetectable es igual a intransmisible. ¿Qué necesitamos para eso? Adherencia y una carga viral indetectable sostenida en el tiempo. Bien, bueno, yo creo que acá en la chiquita Uruguay, más allá del lema que se imponga desde ONU-SIDA o de yo creo que ir por ese lado, porque también está bueno que se hable o que las personas con VIH estén presentes en estos días, ¿no? Sí. Por lo menos en estos días. Sí, y yo creo que bueno, que si no sale tal vez desde el Ministerio de Salud Pública, que estaría ahora justo pensando para hacerlo con las diferentes organizaciones que
que tratan el tema de VIH, que se podría impulsar, ¿no? Una campaña internacional, perdón, nacional, más allá que siempre hay un lema internacional, pero que sea acompañado por el Ministerio de Salud Pública y por diferentes ministerios como hablábamos hoy, para que, bueno, de alguna forma se haga viral, ¿no? El I igual I. A ver, que no me cabe duda que las diferentes organizaciones trabajan y si hay que hacer alguna campaña se hace, pero que estaría bueno ese por lo menos acompañamiento o ayuda a decir, bueno, desde el Ministerio de Salud Pública o diferentes ministerios, decir, bueno, apoyamos esto para que de alguna forma tener ese apoyo y la difusión que tiene, ¿no? El Ministerio de Salud Pública o otros ministerios, como que estaría bueno que la campaña esta que se podría hacer, y es una buena idea de igual I, salga no solo de las organizaciones civiles, sino que también acompañe el Ministerio de Salud Pública, que sería, creo, un poco que... No, sin duda, sería maravilloso. Sí, exactamente. Maravilloso. Bueno, llegando al final del video, vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Bueno, acá dice muy clara y contundente Majo, gracias por este vivo, súper necesario. Bueno, acá un poco, ¿no? Una pregunta que había era ¿en qué lugar se posicionan las personas con VIH, ¿no? Y un poco creo que era lo que se hablábamos hoy, ¿no? De que, bueno, de que por falta de naturalizar el tema, hoy en día las personas con VIH están visibles, pero todavía con un estigma que decir tengo VIH es algo que cuesta, ¿no? Cuesta por el tema del estigma que hay y de la falta de información, creo yo, ¿no? De decir, bueno, con más información yo creo que el estigma un poco del VIH, nada, estaría bueno llegar a más información para que las personas que conviven con VIH, que no todos lo llevan igual, sea algo más natural, ¿no? De decir, como decíamos hoy, como decir tengo diabetes, hipertensión o cualquier cosa, bueno, que el VIH pueda ser decir tengo VIH y sea algo más. Sí, que a ver, digo, no es que la persona tenga que decir, porque la persona con diabetes no anda por la vida diciendo que tengo diabetes o soy hipertensa, yo qué sé, salvo en casos puntuales donde amerite, yo qué sé, las personas hipertensas, si le duele la cabeza, irá al médico y dirá, sí, es hipertensa, sí, bueno, está. Históricamente las personas con VIH hemos sido invisibilizadas. Desde hemos sido invisibilizadas por la sociedad y obviamente por los tomadores de decisiones, ¿no? O sea, no importa, no les importa, me da la sensación, o sea, generar mensajes para las personas que tienen un diagnóstico positivo. ¿Está? O sea, mi rol es darte el tratamiento y nada más. Entonces acá volvemos. Por eso tampoco se transmite esto de indetectable intransmisible. O sea, no hay se podría involucrar a las personas con VIH en los, no sé si en las consignas. Sí es cierto que UNUSIDA pide mucho esto y de, bueno, las comunidades en el centro, porque la respuesta se sabe que la da la comunidad. Exacto. Y la comunidad es quien presiona y la sociedad civil históricamente en este tema ha presionado para que el VIH no desaparezca de agenda, por más que en nuestro país no está en la agenda, pero bueno, yo creo que bueno, que también dentro de estas cuestiones comunicacionales, bueno, también hablarles, porque yo, persona con VIH, es una sensación también de extranjería cuando hablan, no le abres la puerta al VIH, o sea, digo, yo no sé si reírme, digo, honestamente, ¿no? Y con el mayor de los respetos,
Yo creo que ahí hay una cuestión comunicacional que no estamos queriendo ver o queremos hacernos los que no vemos o esto me asusta. La sexualidad no es como lo que quieren los tomadores de decisiones. Es la que es y hay que respetarla. Y las personas que tienen el poder de decisión tienen que respetar eso y bueno, y en función de cuál es la realidad, armar las campañas o dar los mensajes acordes, no querernos disciplinar. Digan, vayan por acá, no sé, que en definitiva es lo que han querido hacer desde siempre, ¿no? Sí. Disciplinarnos en varios sentidos, entre ellos nuestra sexualidad, ¿no? Sí, que creo que es algo muy personal de cada uno y cada uno, como decías, tiene el derecho de vivir su sexualidad como más le guste y pudiendo acceder a todas las herramientas de cuidado, que como decíamos al principio, no nos centremos solo en lo que es el preservativo, sino que hay muchas más opciones. Bueno, entonces llegando un poco al final de este video, bueno, agradecerte, Majo, entonces por esta oportunidad de estar charlando, bueno, acá un poco el tema y bueno, y agradecer también a las personas que estuvieron conectadas viendo y bueno, se vendrá próximamente entonces otro video. Muchas gracias.